Iniciamos esta noche con expectativa, una noche más de noches de café, de noches de estudios de la palabra. Yo no sé usted, pero cada reunión que tenemos, cada transmisión que tenemos, para mí es una oportunidad nueva, para mí crece la expectativa de poder conocer, entender y caminar en la enseñanza que cada transmisión damos, que en cada transmisión recibimos, porque no solamente nosotros, mi esposo y yo, que somos los que las damos, hacemos eso, no solamente la damos, sino que también la recibimos en el momento que te enseñamos a ti. Hoy quiero enviarte un fuerte abrazo y deseo de verdad de todo mi corazón que estés bien, que los tuyos, que tú y tu casa estén bien en este momento, que estén gozando de la presencia, que estén gozando de las bendiciones, de la misericordia y la gracia de nuestro amado Padre Celestial. Cada día es una oportunidad para caminar, para crecer, para aprender y para avanzar en el cumplimiento y en el alcanzar el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Y como les digo, inicio con expectativa. Ya en esta época del año empieza a generarse la expectativa de el cierre y del nuevo comienzo que vamos a tener. Y yo quiero desde ahora sembrar esto en ti, donde tú estás ahí en tu casa hoy, 19 de agosto, y cuando veas esa transmisión, los que la van a ver posteriormente. Estamos por terminar nuestro año bíblico, terminamos a finales de septiembre, iniciamos principio de octubre nuestro año bíblico. Y sería bueno que empieces a crear esa expectativa de lo bueno y de lo nuevo que Dios va a traer en este final y principio de año bíblico. Sabemos que en lo natural todavía nos faltan unos meses más, pero nosotros no nos regimos por lo natural, nos regimos por lo que la palabra del Señor nos enseña y nos direcciona. Así es que empieza a escribir tus sueños, tus anhelos, empieza a escribir y a recordar las palabras que el Señor ha dado, aquellas cosas que todavía tienes pendientes en este año 2020, y sabemos que Dios va a traer cosas nuevas. De esto vamos a hablar en estos días que vienen, y yo quiero que estés con expectativa sobre esto. El Señor nos ha hablado a mi esposo y a mí en estos días sobre esto, ha inquietado sobre lo que vendrá para el próximo año. Y como te digo, no está terminando todavía, pero ya nosotros estamos caminando en lo que viene para el próximo año y queremos que tú camines con nosotros. Hoy vamos a hablar y a continuar de alguna forma lo que mi esposo ha estado enseñando ya por algunos días acerca del desierto. Y este es un tema que cuando yo lo aprendí, cuando lo entendí, cuando se me reveló, para mí cambió la perspectiva, para mí cambió la forma de ver el desierto, para mí cambió el propósito que el desierto tiene. Para muchos de nosotros que tenemos muchos años de caminar en el Evangelio, que tenemos muchos años de estar en iglesias, que tenemos muchos años de haber sido enseñados y de estar siendo formados, nos han enseñado que el desierto es un lugar árido, un lugar seco, un lugar donde nada se produce, un lugar donde la muerte está por doquier, un lugar donde no hay nada que se produzca, que es un lugar difícil de transitar o de accesar, y que podemos salir de ese lugar deshidratados, podemos salir de ese lugar en un estado de salud decadente. Y es lo natural, lo que hemos aprendido de lo natural, de lo que vemos, del concepto que hemos creado del desierto. Y el concepto evangélico pentecostal creó esa idea del desierto como algo difícil, como una prueba, como ese lugar donde
ay Dios, donde me estoy muriendo, donde qué difícil estar aquí, donde ya no aguanto, donde yo una vez lo decía y hoy reconozco que tal vez no era el concepto correcto, pero una vez, hace muchos años, yo decía, caminé por un desierto y literalmente salí de ese desierto con la garganta seca. Y, y bueno, tal vez era un desierto donde tal vez Dios no fue el que me llevó, sino por mano de hombre. Me introduje en ese desierto. Y es algo que tenemos que aprender y tenemos que diferenciar, iglesia. Tienes que aprender que a veces transitamos desiertos en el que Dios nos introduce, y ahora lo vamos a ver, con un propósito, en un tiempo determinado y por un tiempo determinado. No es un desierto interminable, no es un desierto que no tiene fin, es por un tiempo nada más y por un propósito. Hay desiertos en que nos metemos nosotros mismos por nuestra terquedad, por las malas decisiones, por nuestras acciones, por nuestra propia decisión, pues. Entonces tenemos que diferenciar eso. Estoy en un desierto, ¿pero por qué? ¿Porque Dios me introdujo para? ¿O porque mis decisiones, mi caminar, tal vez independiente de Dios, me introdujo en ese desierto y me está haciendo difícil transitarlo, me está haciendo desgastante transitarlo? Y es algo que tenemos que aprender a diferenciar. Hemos aprendido con mi esposo, el pastor, que el desierto no es un lugar para morir. Y eso es algo que él y yo tenemos muy claro hoy. El desierto no es un lugar para morir. En el desierto hay provisión. En el desierto hay alimento. En el desierto hay cuidado de Dios. En el desierto hay agua. En el desierto, cuando Dios es el que nos introduce, cuando el Padre es el que nos lleva. Entonces, tenemos muy claro eso y es lo que queremos enseñarte en este tiempo, es lo que queremos dejarte plasmado no solamente en tu mente, sino en tu corazón y en tu espíritu. El desierto no es un lugar para morir y no es un lugar para que hagas tu casa permanentemente ahí, para que habites ahí por siempre, jamás. Es un lugar que vas a transitar, porque ese es el plan de Dios, transitarlo, pasarlo, para llegar a un punto que Dios tiene determinado para nosotros. Entonces vamos a ver esto sobre el desierto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó para que pasara por el desierto y llegara a la tierra prometida. Llegaron primero, salieron de Egipto, llegaron al Mar Rojo, del Mar Rojo pasaron al Sinaí, y del Sinaí su destino final era el río Jordán, la tierra prometida. Pero bueno, era una transición relativamente corta y rápida que Dios tenía planeada para el pueblo de Israel. Pero por esas circunstancias de la vida, esa terquedad del hombre, ese no dejarse guiar por el Padre, les llevó 40 años de divagar en ese desierto, dando vueltas, siendo extraños en esa tierra, batallando con gigantes, batallando con enemigos, tratando de conquistar tierras para llegar por fin a su tierra prometida. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era una ruta directa, rápida, donde pasaran el Mar Rojo, donde llegaran al monte del Sinaí y Él entregara ahí su palabra, entregar la Torá ahí a su pueblo, dar las direcciones y de ahí llegar a la tierra prometida. Eso era todo el plan de Dios. Pero bueno, nuestras decisiones muchas veces retardan el cumplimiento del plan, el diseño, el cumplimiento de ese trazo que Dios hizo para nosotros desde el principio. Egipto para nosotros es sinónimo de aflicción, de limitación, de trabajo, de esclavitud y de un montón de cosas más.
Usted me puede decir hoy, pastora, Egipto para mí representa el mundo, sí, representa la vieja forma de pensar, sí, representa un montón de cosas. Y todas pueden estar bien, bien pensadas o bien enfocadas. Pero no nos vamos a quedar en Egipto. Hoy vamos a hablar acerca del desierto. Y quiero irte definiendo o explicando la palabra desierto desde el punto de vista hebreo y el enfoque profético que Él tiene para nosotros, los hijos de Dios. Somos una iglesia profética. Sembradores de Amor es una iglesia profética que se mueve por la guianza, la revelación y el control del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender proféticamente qué es el desierto. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos acá? Desierto, la palabra en hebreo que la define es midbar. Esa es la palabra, midbar. Y voy a utilizar esa palabra hoy mucho. Cuando yo la utilizo, usted va a saber que es desierto. Pero desde el punto de vista no literal, sino profético. Midbar es una llanura extensa, es una estepa, es una llanura extensa, sin o con pocos árboles, con una vegetación que se adapta a la sequedad extrema. Entonces, el Midbar es un lugar inhabitado, con pocos árboles, pero tiene una característica, tiene pasto para la alimentación de los animales. Entonces, yo quiero hacer aquí una acotación. Cuando Dios lleva al pueblo de Israel por el desierto y Dios tiene que proveer al pueblo del maná, se lo provee al pueblo, se lo provee a sus hijos, a los hombres, a las mujeres, a los niños. ¿Por qué? Porque aunque era un lugar desértico, aunque era un lugar seco, donde habían pocos árboles, donde había vegetación, había zacate, había pasto para que las ovejas, para que las vacas, para que todo el ganado que ellos llevaban se alimentaran. Entonces el maná no fue para los animales, fue para los hombres, porque los animales tenían, aunque era un lugar desértico, alimento para ellos. El Midbar es un lugar fuera de la ciudad. El Midbar era el lugar donde una persona lo accesaba. Esta persona tenía que salirse, no podía quedarse en la ciudad, no podía quedarse en su pueblo, no podía quedarse en ese lugar donde habitaba cotidianamente. Tenía que salirse de su entorno y contorno, de esa cotidianidad. Entonces, ese es el lugar que tal vez limita con una ciudad, con un pueblo. Pero la persona que quería ir al Midbar tenía que salirse de su entorno, tenía que salirse de su cotidianidad. Y hoy esa es la invitación que el Padre nos hace, es la invitación que el Padre nos ha hecho desde que empezó esta cuarentena aquí en Costa Rica, que fue en marzo, 19 de marzo, fecha que a mí no se me va a olvidar, 19 de marzo del 2020 empezamos la cuarentena en Costa Rica. Y ese tiempo, desde ese tiempo el Señor marcó que nosotros nos saliéramos del entorno, nos saliéramos de nuestra cotidianidad. ¿Para qué? Ahora lo vamos a ver. Entonces, el Midbar se consideraba un lugar bueno para hablar, porque aquí nadie más puede escuchar. Por ejemplo, si yo tenía algo que hablar con alguno de ustedes y no quería que nadie más se diera cuenta, le decía, vámonos al Midbar. Vámonos al desierto, vámonos a ese lugar donde podemos hablar usted y yo y nadie más
garantizado, nadie más va a escuchar la conversación, nadie más va a escuchar lo que yo a usted le tengo que decir. Y yo quiero, iglesia, que hoy donde tú estás, empieces a descifrar, empieces a ver lo que te estoy queriendo decir en el ámbito espiritual. Que abras tu espíritu y puedas recibir lo que yo quiero hoy impartirte, lo que hoy quiero enseñarte acerca del desierto. Ese midbar es ese lugar donde yo me salgo de mi diario vivir, donde tal vez sí estoy con una situación que me aqueja, tal vez estoy con una situación que me preocupa en mi corazón. Y entonces tomo un tiempo para salirme de mi cotidianidad, de mi diario vivir, de mi costumbre, del día a día, del bullicio de la ciudad, del bullicio aún de mi casa. Porque a veces tanta tecnología, a veces tanta facilidad para hacer las cosas diarias en casa, me ha traído un mal pensamiento en el sentido de que el tiempo que yo saco para estar con el Señor es un tiempo rápido, un tiempo corto, un tiempo acelerado, porque me precisa, porque me urge, porque no me alcanza el tiempo para estar contigo, Señor. Entonces rapidito, Señor. Y es lo que ha pasado. Egipto a nosotros nos ha enseñado eso. Y el Egipto actual, espiritual de nosotros, nos ha enseñado eso. Todo tiene que ser acelerado, rápido, en corto tiempo, precocido. Hay muchas cosas ahora que son precocidas para que usted gaste el mínimo tiempo haciendo. Ahora todo es así. Entonces, ¿qué pasa? No saco ese tiempo para entrar en el midbar con Dios. Ese tiempo donde yo estoy a solas. Ese tiempo donde me aparto de los míos, me aparto del bullicio, me aparto aún en mis pensamientos, me aparto para estar a solas con Él, para hablar Él y yo a solas, donde yo sé que solo Él y yo estamos en esa conversación. Es necesario, iglesia. Y este tiempo de cuarentena, el Señor lo aprovechó, porque Él no mandó la pandemia que estamos viviendo. No es creada por Él, no fue fraguada por el Padre. Pero Él aprovechó esta circunstancia que se ha dado a nivel mundial. ¿Para qué? Para que nosotros, sus hijos, nos apartemos, para que nosotros, sus hijos, estemos más tiempo a solas con Él. ¿Por qué? Porque ya no puedo salir a la calle a hacer mandados, ya no puedo ir a trabajar con normalidad, ahora tengo que hacerlo desde mi casa, porque ese tiempo de salir y de entrar, ahora me lo ahorro. Pero yo pensaba en esto, en estos días, y yo decía, bueno, esta semana, por ejemplo, hemos tenido limitación para salir al extremo. ¿Y qué hago yo con ese tiempo como administradora? ¿Saco mi tiempo para estar en el midbar con el Padre? ¿Saco ese tiempo para estar a solas con Él, privadamente, y hablar con Él? ¿O más bien me ocupo en más cosas en mi casa y termino el día cansada, agotada, y no me alcanzó el tiempo para estar con Él? Yo quiero que tú analices estas cosas, porque yo al inicio de esta cuarentena, al inicio de este encierro en Costa Rica, yo decía, este tiempo es un tiempo con propósito. Y el propósito es que nos encontremos con el Padre. El propósito de esta encerrona que el Padre está aprovechando es para que nosotros nos renovemos, para que nosotros dejemos cosas viejas atrás, para que nosotros levantemos el nivel espiritual, para que crezcamos, para que aprendamos de su palabra, para que nos apasionemos más por su presencia. Eso yo lo decía en marzo y abril de este año. ¿Qué ha pasado con nosotros, iglesia? ¿Qué ha pasado con Sembradores de Amor?
Dependemos lastimosamente, del culto, de las reuniones presenciales para decir, me siento bien. Yo espero que Sembradores de Amor no sea una iglesia sensorial, no sea una iglesia que busque emoción, que busque sentir, que busque ese toquecito en la piel para decir estoy bien. Y ahora sí oro, y ahora sí busco, y ahora sí me voy a mover en obediencia al Padre. Yo espero que Sembradores de Amor esté en un nivel de madurez que hoy en su casa usted esté buscando al Padre apasionadamente. Que hoy usted esté aprendiendo de la palabra apasionadamente. Que cuando, yo lo decía hace unos meses atrás, que cuando salgamos de nuestra casa y podamos volver a salir a la normalidad, que podamos salir en un mayor nivel espiritual, a cumplir el propósito del Padre que Él ha establecido para Sembradores de Amor aquí en Costa Rica. Yo espero, iglesia, yo espero a usted verle en el primer culto donde podamos hacerlo ya presencial, a full baterías, a full nivel. Y no que llegue usted a la iglesia diciendo, por fin llegué y estoy necesitando oxígeno espiritual, estoy necesitando agua espiritual porque vengo seco, porque vengo desnutrido, porque vengo que ya me muero. Yo no quiero ver a Sembradores de Amor en esa condición. Yo quiero ver que Sembradores de Amor sale al mundo cuando ya nos autoricen a cumplir el propósito del Padre, el propósito por el cual estamos establecidos en la ciudad donde estamos, donde salgamos a expandir la palabra, donde hablemos de milagros, donde hablemos y enseñemos los prodigios que el Señor ha hecho en este tiempo en nuestra vida. Así es que, iglesia, yo te motivo y te exhorto en esta noche. ¿Para qué? Para que subamos nuestro nivel. Veamos menos televisión, veamos menos películas, veamos menos series, menos redes sociales y metámonos más en el midbar con el Padre. Metámonos más en el midbar a solas con Él, para ver qué Él tiene para nosotros, para ver qué Él quiere hacer con nosotros, para que descubramos el propósito, el plan que Él tiene, si es que no lo conoces, para que te renueves en su presencia. Ese es el propósito del Señor, ese es el plan del midbar, ese desierto donde Él nos introduce, donde Él nos lleva. Ese es el plan. Cuando las personas se separaban, se salían de su entorno y se iban a conversar al midbar, sabían que nadie más los iba a escuchar. Y eso significaba separarse de un contexto para hablar a solas. Es necesario separarnos, es necesario apartarnos, es necesario ese tiempo de Dios y yo, del Padre y yo, ese tiempo de la palabra y yo, ese tiempo de adoración y yo, ese tiempo y no de adoración donde yo ponga música y escuche la música. Y como decía alguien, 3 horas de música y no canté. En esas 3 horas absolutamente nada. Eso no es adorar. Eso es escuchar música que me hace sentir bonito. Pero no es adorar. Adorar es cuando tú abres la boca y no dependes de la música que escuchas para decirle al Padre lo que tú sientes, lo que crees que es Él en ti, cómo lo exaltas, cómo le das a Él esa gloria que solo Él merece. Midbar significa conversaciones, significa arrear, significa pastorear, significa lugar de palabras. Midbar significa yermo,
significa soledad, pero no soledad de estar solo, de padecer soledad, de sentirse vacío, sino esa soledad de estar a solas con Él, de apartarme de mi familia, de apartarme del mundo, de apartarme de lo que pienso, de lo que siento, para estar con Él. Eso es midbar. Midbar también significa pastizal, significa hablar o tener una conversación. Vean todo lo que significa midbar, desierto. Esto es lo que significa. Cuando yo aprendí esto, yo dije, wow, qué mal me han enseñado el desierto, qué mal me han enseñado, qué mal me enseñaron este concepto, porque me enseñaron a que el desierto era para morir, era lo peor que me podía pasar, era un castigo, era una tragedia. Y no, el desierto es ese lugar de intimidad, es ese lugar para estar a solas, donde nadie me interrumpa, donde guarde yo silencio y sea Él el que hable. Es el lugar donde Él y yo tengamos una conversación íntima. Y usted sabe lo que es tener una conversación íntima. Los que estamos casados tenemos conversaciones íntimas, conversaciones con nuestro esposo o la esposa, donde se abarquen temas que solo ellos o solo nosotros conocemos y entendemos, donde usted habla libremente con su esposo o su esposa, y usted le dice cómo se siente, usted le dice con libertad que sueña, que anhela, lo que le tiene frustrado, lo que le tiene triste, y usted sabe que esa persona le va a entender, le va a comprender, y usted sabe que esa persona le va a dar tal vez una palabra de ánimo, y la palabra que usted necesita exactamente, porque le conoce, porque tiene intimidad con usted. ¿Cuánto más Dios con nosotros? ¿Cuánto más el Padre con nosotros, quien fue que nos creó, nos formó? ¿Cuánto más Él? Y es necesario este tiempo de estar a solas con Él, este tiempo de estar en conversaciones con Él. El desierto es el lugar donde yo puedo estar a solas para hablar y conversar. Tiene la implicación de una conversación íntima donde se habla a solas. Midbar tiene la connotación de ser un lugar que me permite desligarme de un contexto cotidiano, salirme de una condición, romper con una dinámica, para entrar en un tiempo de estar a solas con la idea de conversar sin que nadie más me escuche. Midbar, el desierto, es un lugar de intimidad. Y como le acabo de decir, es un lugar donde usted se desliga, usted rompe con muchas cosas. Y ese era el plan que Dios tenía con el pueblo de Israel cuando lo llevó al desierto. Él quería que el pueblo se desligara de Egipto, que el pueblo rompiera con las viejas formas de pensar, con las formas de adorar a dioses que había adoptado, con la forma de pensar que tenía de esclavo. Y él quería renovar su pensamiento, traer una nueva identidad al pueblo de Israel en medio de ese desierto, en medio de ese tiempo de intimidad con él. Pero el pueblo de Israel no entendió esto y fue duro en su corazón. Por eso le llevó 40 años de dar vueltas y vueltas en el desierto, de estar batallando con muchas cosas. Por eso el pueblo de Israel, esa generación que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida por su dureza de corazón, porque no entendieron que había sido Dios quien los había sacado con un plan. Y era, número 1, encontrarse con Él. Y número 2, el tener intimidad con Él. La palabra midbar, la raíz de la palabra midbar es dabar.
Y hemos estudiado esta palabra ya por algún tiempo, dabar. Y cuando hablamos del dabar de Dios, estamos hablando de las palabras que Dios habla, que Dios dice, que Dios proclama, que Dios establece. Dabar significa también hablar, significa aconsejar. Y cuando estamos hablando del dabar de Dios, estamos hablando de Cristo mismo, porque Cristo es el verbo, porque Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, cuando vengo al midbar, tengo que encontrarme con la palabra, tengo que encontrarme con Cristo. Iglesia, y ahora en adelante, cuando tú camines y entres a un desierto guiado por la mano de Dios, tienes que saber y ser consciente de que te vas a encontrar con la palabra. Que la palabra de Cristo te va a enseñar, te va a confortar, te va a confrontar también con tu condición, que va a querer traer cambios, que va a generar cambios, que al encontrarnos con la palabra, al encontrarnos con el dabar de Dios, va a traer movimientos, va a traer como efecto en nuestra vida el hecho de que nos desestabilicemos muchas veces, porque el acomodo necesita a veces desestabilizar. Y usted lo sabe, y cuando hemos estado en la escuela y en el colegio y hemos estudiado, y le voy a poner un ejemplo natural, cuando nos enseñan de que cuando las placas tectónicas chocan, hay un temblor, pero en ese temblor hay un acomodo. Claro, el que las placas tectónicas choquen y produzcan un temblor, nos desestabilizan a nosotros. A muchos les da terror, a muchos los hace correr, pero son necesarios a nivel natural en la tierra para que haya un acomodo, para que haya una liberación de energía en la tierra. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando tú te encuentras en el midbar con el dabar de Dios, cuando recibes en el midbar el consejo de Dios, el consejo del Padre por medio de la palabra que es Cristo, va a venir un acomodo, tiene que venir un acomodo en nuestra vida, y eso va a generar muchas veces una crisis, va a generar muchas veces ese movimiento que nos desestabiliza, pero va a ser algo temporal y necesario en nuestra vida, y eso es algo que tienes que entender. Te voy a poner otro ejemplo. Aquí en mi casa al frente están reparando la calle y han estado en calles aledañas haciéndolo, y antes de tirar la capa asfáltica nueva, los obreros tuvieron que pasar raspando literalmente la calle, arrancando todo lo viejo, arrancando toda la capa asfáltica que vinieron añadiendo año a año, esos baches que hacían, los parches que hacían de asfalto, camuflando los huecos. Y no ha sido fácil, yo les cuento, no ha sido fácil. El ruido, el polvo, la incomodidad. Ellos trabajan de noche, entonces hemos pasado casi que la noche en vela escuchando la maquinaria trabajar al frente de nuestra casa. Nuestra casa cimbra con alguna maquinaria que pasa por el frente, y eso desestabiliza, eso trae alguna crisis en nuestra vida, pero es necesario. Todo esto que estamos nosotros pasando a nivel natural es necesario. ¿Para qué? Para ver un efecto, para ver un producto final, el producto final que se quiere. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Dios nos lleva al midbar, Dios nos lleva al desierto para darnos su palabra, para darnos su consejo. Pero ese consejo nos va a direccionar, nos va a exhortar, nos va a llamar la atención para que empecemos a despojarnos, para que empecemos, como les leí ahora, a desligarnos
de muchas cosas. Es necesario que Egipto salga de nosotros. Ya salimos nosotros de Egipto, ya salimos nosotros de la condición de esclavitud, pero Egipto todavía se manifiesta en mucho sector de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una manera mundana de pensar, hay una manera mundana de caminar, de conducirse. Hay formas viejas de pensar. Es que así me enseñaron y entonces yo lo hago así. Y no es posible que haya algo nuevo. En Dios aprendimos nosotros que en Dios, Dios está en movimiento. La palabra de Él está en movimiento, constante movimiento. Y nosotros tenemos que movernos con la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Es parte de la renovación que tenemos que encontrar en el midbar. Tenemos que arrancar de nosotros viejas formas de pensar. Tenemos que arrancar de nosotros esos pensamientos de esclavitud, esos pensamientos de fracaso, de muerte. Dios nos ha llamado a vida y eso es lo que nosotros tenemos que hablar. El midbar es algo temporal, es algo que es pasajero, es algo que si tú y yo entendemos que Dios nos introduce en el midbar para procesarnos y dejamos que Dios nos procese, salimos de ese midbar rápido. Pero cuando nos resistimos a ser procesados, cuando no queremos renunciar a viejas cosas, cuando no queremos deponer nuestras armas con Dios y queremos seguir batallando y queremos seguir luchando con Dios y queremos seguir justificando nuestras cosas delante de Dios, vamos a retrasar el salir de ese desierto, el salir de ese midbar a nuestra tierra prometida. Y es algo que hoy tiene que quedar claro y establecido en la conciencia de sembradores de amor. Si nos resistimos al proceso, retrasamos salir del desierto. Si nos resistimos a renunciar, si seguimos ahí cuidando y chineando aquella situación, aquella actitud, aquel pecado, vamos a retardar el entrar a nuestra tierra prometida. Y estamos afectando no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones. Afectamos a nuestro entorno, afectamos a quien nos rodea, porque nosotros influenciamos, nosotros creamos atmósferas. Y si nosotros nos resistimos y batallamos y luchamos con el Padre, en medio de ese midbar, en medio de ese desierto, ¿quién es el que pierde? Yo soy la que pierdo si me resisto. Tenemos que entender esto. Dios nos lleva al desierto por amor, por misericordia, porque hay un diseño, porque hay un plan, porque Él no ha terminado con nosotros todavía. Él no nos mete al desierto por un castigo, no nos mete al desierto y nos olvida ahí porque es un mal padre, no. Él va con nosotros, Él camina con nosotros, Él está ahí esperando a que nosotros seamos sensibles a su voz, seamos sensibles a su llamado, seamos sensibles a esa dirección que Él nos está dando, de introducirnos en el midbar, de introducirnos en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de estar a solas con Él, para ser aconsejados por su palabra, para ser aconsejados por su corazón y poder renovarnos, poder restaurarnos. En mi proceso soy apartado para tener intimidad y ser aconsejado por el Señor. Y yo quiero que leamos en Oseas 2:14. Vamos a leer la versión Kadosh. Quiero que me acompañes, ahí va a aparecer en tu pantalla. Quiero que me acompañes a leer esto. Y yo sé que a partir de hoy vas a leer este pasaje de la Biblia de una forma diferente. Ya mi esposo lo había enfocado el domingo, pero hoy quiero reafirmarlo en esta noche. Oseas 2:14 dice así: pero ahora la voy a cortejar, yo la traeré afuera al desierto y hablaré a su corazón. Esta es la versión Kadosh. Hemos hablado de que salir al midbar
es salirme del entorno, salirme de mi cotidiano, salirme a donde yo esté a solas con el Señor, a donde yo tenga intimidad con Él. Y dice esta palabra, pero ahora la voy a cortejar. Yo la traeré afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera de lo cotidiano, afuera de la costumbre tuya, afuera de lo que de tu entorno, afuera de lo que para ti es lo normal diario, y te llevará al desierto y hablaré a su corazón, le aconsejaré, le daré mi palabra a su corazón. Eso es lo que quiere decir Oseas 2:14. Dios con amor, porque dice nos cortejará. Y un día de estos aprendí a eso en una clase que estoy llevando, y el maestro de la clase decía, Dios actúa como cuando un muchacho quiere conquistar a una muchacha y empieza a cortejarla. Le envía flores, le envía chocolates, le envía una serenata. ¿Para qué? Para captar la atención de la muchacha. Para que la muchacha se fije en él. Para que la muchacha se empiece a enamorar de él. Así es Dios con nosotros. Dios, el Padre, nos corteja. Y este maestro nos decía, muchas veces Dios empieza a llamar nuestra atención. ¿Cómo? Con un sueño. Soñamos algo. Y esa es la forma de que Dios nos está llamando a su midbar. Alguien viene y nos da una palabra de parte de Dios. Esa es otra forma de que Dios nos está llamando la atención. Abrimos nuestra Biblia y sale una palabra hermosa para nosotros. Esa es otra forma que Dios está llamando nuestra atención, nos está cortejando. ¿Para qué? Para que nosotros nos metamos en su intimidad, para que nosotros nos volvamos a Él, para que Él pueda traer a nosotros su consejo. Pero es necesario que nos salgamos del bullicio, como lo decía ahora. Es necesario. Dios atrae para sacar de una condición a aquel con el que quiere tratar y hablar en lo íntimo. Y Dios es perfecto. Dios es amor, es misericordia, es gracia. Y Él nos atrae. Él nos inquieta, Él pone algo en nuestro corazón y Él nos inquieta. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa de que yo empiezo con una inquietud adentro. Y cuando yo sé que Dios me anda rondando y me quiere sorprender, a mí me hace sensación como de susto en el estómago, como de mariposas. Y yo a veces le digo a mi esposo, por aquí anda Dios y hoy me va a sorprender. Y es así. Ya yo lo percibo a Él. Ya yo sé cuando el Espíritu Santo me está inquietando a algo. Y ese cosquilleo en mi estómago y ese susto y esa sensación que me da es Dios, es el Padre atrayéndome, cortejándome. ¿Para qué? Para que yo me vaya con Él, tenga esa intimidad y pueda recibir con Él ese consejo y pueda tener con Él esa conversación íntima. Salir de Egipto implica pasar por un midbar y ser procesado para entrar a la tierra prometida. Israel sale de Egipto en Pesach. Ellos en ese Pesach anunciaron la venida de Cristo, anunciaron el pacto que se hacía con la muerte de un cordero, ese pacto de salvación, ese pacto de protección. Y ellos salieron en Pesach, pasaron, entraron al desierto y llegaron a la intimidad del consejo en medio de ese desierto. Y lo que el Padre buscaba era pastorearlos, era alimentarlos, era nutrirlos, era no solamente darles el alimento físico, sino el espiritual, que es el más importante en nosotros. Dios quiere traer restauración
a lo que había sido entregado a Abraham. Dios le había dado una palabra a Abraham. Dios tenía una relación íntima, personal con Abraham, porque dice la palabra que Abraham era amigo de Dios, o Dios era amigo de Abraham, eran amigos. Y ellos tenían una relación íntima, donde Abraham hablaba con Dios, donde Dios le hablaba a Abraham, donde Abraham hacía lo que Dios le indicaba, donde Abraham creía por una promesa de una tierra por generaciones que llevaran su sangre y que vivieran de la bendición que le había sido entregada a él por el Padre. Pero cuando el pueblo de Dios entra a esclavitud a Egipto, esa promesa se olvida. La identidad que Abraham tenía como hijo de Dios, como amigo de Dios, como cercano, como íntimo, el pueblo no la tenía, la había perdido. Eran esclavos en su mente y naturalmente. Eran personas que no vivían de acuerdo a lo que Dios había diseñado y había prometido a Abraham. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva al desierto y su plan es restaurar su condición, restaurar su identidad, volver a reactivar lo que había prometido Abraham, para que el pueblo entonces ejecutara la palabra y viviera según lo que Dios había establecido. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel había sido influenciado por Egipto, había sido contaminado por Egipto, por su cultura, por sus costumbres, por su forma de pensar, por su religión, por todas las cosas, había sido influenciado y contaminado. Entonces Dios tiene que llevárselos al lugar de intimidad para procesarlos, para quitar toda esa costra, para quitar ese lastre, como dice mi esposo, para renovar, para restaurar. Y esa palabra a mí me gusta, restaurar. Y restaurar es volver algo a su estado original, y eso era lo que quería, eso era lo que Dios buscaba. Los sacan Pesach para introducirlos en el desierto, llevarlos al Sinaí y que ellos vivan el Shavuot ahí, en el Sinaí, para hablarles a solas. Ese era el plan del Padre. Cuando los lleva al Sinaí, cuando les entrega la Torá, cuando les entrega el acta de desposorio, la idea de Él es restaurar, es renovar, es estar a solas con su pueblo, es entrar en amores con su pueblo. Pero el pueblo se resiste, el pueblo no lo entiende. Dios quiere con esto marcar y establecer un tiempo para su pueblo, darle las instrucciones y el consejo junto con la provisión. Y esto lo vamos a ver el domingo. Dios marca tiempos, Dios marca momentos en su pueblo. Y cuando Dios marca un tiempo en nosotros, trae también la provisión. Y era lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Marcar un tiempo nuevo en el Sinaí y traer la provisión que el pueblo necesitaba. Sinaí es el lugar de instrucción para el nuevo tiempo. Es necesario entrar en el tiempo de despojarse. En este 2020, en este agosto, en esta última parte del mes, iglesia, yo te hago esta invitación. Toma esta palabra y entra en intimidad. Si en este tiempo de cuarentena te has alejado de Dios, y tal vez tú me vas a decir, pastora, no, yo no me he alejado. No, yo no estoy haciendo nada malo. Yo voy al trabajo y regreso y yo veo las transmisiones y me reúno con ustedes por Zoom en la entre semana. Eso no es relación con Dios. Eso es actividad que yo hago para con la iglesia. Mi relación con Dios es mi tiempo a solas. Y si has perdido tu tiempo a solas con Dios en esta cuarentena, en este tiempo de estar encerrados,
Es tiempo de recuperarlo. Es tiempo de reactivarte. Es tiempo de dejarte restaurar en la condición, la posición y sobre todo tu identidad como hijo. Es tiempo de hacerlo ahora, en este momento del año, en este momento del mes. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de despojarnos. Es tiempo de renovarnos. ¿De despojarme de qué, pastora? Del temor. La iglesia hoy está temerosa. La iglesia hoy está dudando del poder de Dios. La iglesia hoy está caminando naturalmente. Hemos dejado de ser espirituales y nos hemos vuelto naturales. El estar viendo las noticias todos los días, el estar oyendo tantas malas noticias, ha disminuido mi fe, ha disminuido la visión que yo tenía de Dios. Y lo digo a nivel personal para incluirme, pero yo decidí, ya tengo varios días, no veo las noticias. En el tiempo de las noticias estoy ocupada en otra cosa, estoy con mi música, estoy escuchando una enseñanza, estoy escuchando algo que me llene espiritualmente, que me fortalezca espiritualmente. Y no estoy oyendo malas noticias porque a eso no me llamó Dios. A mí Dios me llamó a ser portadora de buenas noticias, a mantenerme firme en su palabra, a mantenerme firme en la fe. Entonces he decidido salirme del entorno, salirme de lo cotidiano, que es ver y escuchar malas noticias, y meterme más con Él en su intimidad. Cosas que aprendimos, es tiempo ahora de dejar atrás cosas que aprendimos, estrategias, formas, de dejar atrás los compromisos que adquirimos en algún momento con personas. Todo quedará atrás y será quitado en el midbar. Es tiempo de renunciar a lo que haya que renunciar, iglesia. Es tiempo de despojarnos, de soltar todo lo que nos está deteniendo, de todo ese peso que no nos deja levantarnos, que no nos deja avanzar a un tiempo acelerado. Tenemos que permitirle al Señor que rompa todo lazo y vínculo con el sistema que Él no creó. Nosotros hemos creado sistemas, nosotros hemos creado formas de trabajo, nosotros hemos creado doctrinas, hemos creado formas de pensamiento a nivel de iglesias interno. Y Dios no ha creado nada de eso. Y eso ha limitado al Señor. Y es tiempo de romper con todo eso. Es tiempo de cortar con todo eso. Para que entonces venga su proceso y venga su restauración y su renovación en nosotros. En este tiempo de intimidad, en este tiempo de midbar. Dios en el Sinaí entrega la Ketubá. Ya esto es un tema muy conocido por nosotros. Las cláusulas del pacto con su pueblo. Pero el pueblo estaba muy pegado a Egipto, a sus creencias y costumbres. Mientras Moisés estaba en lo alto de la cumbre, del monte, recibiendo la Torá, recibiendo la instrucción, escuchando el consejo del Padre, los hombres hicieron una estatua, un ídolo, y desaprovecharon la oportunidad de estar en intimidad con Dios y de recibir el consejo que el Padre tenía para ellos. No quisieron renunciar a lo viejo. Y el plan de Dios era que luego de esto ellos tuvieran su cierre en el proceso, pasaran a su tierra prometida, a tomar el control de esa tierra, a administrar esa tierra, a vivir como hijos en esa tierra. Pero el pueblo no entendió. Y hoy yo quiero hacerte un llamado, iglesia. Estamos en el mejor momento. Estamos en el momento idóneo con Dios para activarnos, para levantarnos, para ser procesados en el midbar, para tener esos tiempos a solas con Él. Que en el día es muy difícil, pues tenlos en las madrugadas entonces. Levántate de madrugada, haz el hábito. Que muy cansado, pastora. Saca un tiempo para Él, es necesario. Tenemos que dejar de ser naturales, tenemos que dejar de ser
normales, estar dentro del grueso de la gente. Tenemos que dejar de salirnos de eso, de lo cotidiano. Tenemos que salirnos del estándar que hay. Es que no encuentro la palabra. De ese cristiano corriente, normal, que vemos en todas las iglesias. Sembradores de amor tiene que hacer la diferencia. El día que tú entiendas que es necesario el midbar, que necesitas, no Dios no necesita el midbar con nosotros. Nosotros necesitamos el tiempo de intimidad con Él. El día que lo entiendas, ese día va a empezar el aceleramiento en tu vida. Ese día va a empezar la renovación en tu vida. Ese día vas a empezar a conquistar las bendiciones. Ese día vas a empezar a caminar diferente. Ese día van a empezar a cambiar muchas cosas en tu vida. Pero mientras estemos en una actitud pasiva, mientras nada más dejemos pasar las cosas, mientras, no sé, no nos salgamos del común, nada va a pasar en nuestra vida. Nada. Dios puede tener los mejores planes para nosotros. Puede venir el profeta que tú quieras a decirte lo grandioso que Dios va a hacer contigo. Pero mientras no salgas de la pasividad y de la religiosidad, nada va a pasar. Nada, sembradores de amor. Es tiempo de activarnos, es tiempo de entrar al midbar, es tiempo de entrar en ese tiempo a solas con Él. No esperar a que mi esposo lo haga para hacerlo yo, no esperar a que la esposa lo haga entonces para hacerlo yo, no esperar a que papá o mamá lo hagan para que los hijos lo hagan. No, es algo personal, es algo individual, es algo que tiene que revelarse a nuestro corazón, pero tenemos que ser sensibles a ese llamado. Muchas veces nos despertamos de madrugada, muchas veces hay algo que nos inquieta, pero nos hacemos los tontos, perdón por la expresión, nos hacemos los tontos. Dejamos pasar la oportunidad de estar a solas con el Padre, de conocer su corazón, de verlo a Él, de que Él nos escuche. Iglesia, es necesario. Salgámonos del común. Dejemos de ser evangélicos. Dejemos de ser cristianos. Cuando Cristo estaba en la tierra, y con esto concluyo, cuando Cristo estaba en la tierra y caminaba en la tierra, Cristo lo que tenía era seguidores. Y los primeros hombres, después de que Cristo dejó esta tierra y se fue a preparar su segunda venida, los primeros hombres se llamaban seguidores de Jesús. Tiempo después nos mal llamaron cristianos. Y tiempo después nos volvieron a mal llamar evangélicos. Iglesia, que sembradores de amor no seamos ni cristianos ni evangélicos. Que seamos seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Hombres y mujeres apasionados por su presencia. Hombres y mujeres apasionados por hablar su palabra. Por hablar lo que Él nos ha hablado a nuestro corazón. Por compartir, por vivir y experimentar milagros, por ser ese canal que traiga esperanza, que traiga vida, que traiga un milagro a tantas personas que hoy lo están necesitando. Tenemos que dejar de ser evangélicos, tenemos que dejar de ser cristianos y convertirnos en seguidores de Jesús, imitadores de Él. Es un buen tiempo, es el mejor tiempo. Y yo sé, y tengo la convicción en mi corazón, que este tiempo no va a pasar hasta que la iglesia, hasta que los hijos entendamos que este tiempo está diseñado para entrar a un midbar, para entrar a ese tiempo a solas con el Señor. Así es que acelérate,
Actívate, levántate donde estás. Rompe con toda pasividad en esta noche. Rompe con esa limitación en tu mente en esta noche. Con toda atadura, con todo lo que te detiene en Egipto. Y no te ha dejado entrar a la tierra prometida. Estás pegado ahí. En que sí entro y no entro al desierto. Es que no sé qué va a pasar. Y es que no sé con qué me va a salir el Señor. Y es que no sé con qué me voy a enfrentar. Lo que tengas que hacerlo. Es necesario para tu crecimiento, para tu bendición. Que Dios no necesita nada de nosotros. Dios todo lo creó, Él es dueño de todo y de todos. Así es que hoy te motivo a que te levantes, a que asumas tu posición, a que empieces a caminar como seguidor de Jesús y entres al midbar, entres a ese tiempo a solas en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para anunciarte varias cositas. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para ti, que así como yo, hoy veo el desierto de una forma diferente. Tengo meses de caminar con esta palabra. Tengo meses de haber entendido que el desierto no es para morir, que el desierto no es mi sentencia de muerte, que más bien del desierto salgo equipada, salgo renovada, salgo restaurada, salgo llena de provisión. Yo espero que tú lo entiendas así a partir de hoy y que puedas tomar este tiempo para estar a solas con Él, disfrutar la presencia del Padre, amarlo, que te ame, que conozca su corazón, es necesario, y que puedas adquirir esa identidad de hijo que necesitas y que el Padre ha querido darte desde el principio. También en esta noche quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque son fieles en cada transmisión, porque día a día nos acompañan de muchas formas, no solamente en las transmisiones, sino en la parte económica también. Todos estos meses, iglesia ha sido valiente. Has entendido el principio del darle a Dios. Hemos tratado de no cargarte, nosotros los pastores, de no saturarte con esta parte. Y Dios nos ha sorprendido porque has sido valiente, has sido sabia. Iglesia, has entendido el principio de darle a Dios, el no fallarle. Y eso es bueno porque hemos visto respuesta de Dios en muchos hogares, hemos visto milagros en muchos hogares, hemos visto cosas inesperadas pasar en muchos hogares donde han venido aumentos de salario en pandemia, donde han venido oportunidades laborales nuevas en pandemia, donde han habido ascensos en pandemia. Entonces, y todo esto le está sucediendo a personas fieles, a personas que han entendido que Dios es quien los bendice y que todo le pertenece a Él, que no retienen la bendición, sino que más bien prueban a Dios y Dios ha respondido. Y yo doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por los que en este último tiempo se han activado también, que han decidido creerle a Dios y serle fieles a Dios. Los bendigo de verdad, con todo nuestro corazón. Los bendecimos y damos gracias a Dios por ustedes. Si Dios quiere, el domingo nos vamos a ver nuevamente a las 10:30 de la mañana. Vamos a tener una palabra profética para este último tiempo del año que yo sé que va a activarte. Y no quiero emocionarte, no quiero manejar la palabra de una forma sensorial, sino en el espíritu. El domingo vamos a hablar
de una palabra profética que el Señor nos impartió y de una cita bíblica que hace semanas nos está dando vueltas, que es Levítico 25. Quiero que lo leas. Levítico 25. Esa es la tarea para el domingo. Vamos a hablar sobre esto. Y yo sé que Dios abrirá el panorama. Dios traerá expectativa para nosotros el domingo y que vamos a esperar con ansias el nuevo año y vamos a caminar esta parte del año, esta última parte del año. Vamos a caminar la palabra y vamos a activarla en el nombre de Jesús. Así es que invita a otros para que puedan ser parte de las transmisiones. Compártelo, comparte la invitación para que otros puedan recibir la palabra y ser parte de esto. Como les digo, no vamos a emocionarnos. Vamos a procesar esta palabra del domingo en nuestro espíritu. Y vamos a pedirle al Señor que nos la revele, así como la de hoy y la que hemos estado impartiendo días atrás. Que el Señor nos revele para que nosotros empecemos a caminar como Él quiere que lo hagamos. Para que tú veas la palabra de una forma diferente, la apliques y empieces a ver el efecto de ella en ti y en los tuyos. Con esto te bendigo, declaro un fin de semana de gloria, milagros, prodigios, de una forma aumentada en tu vida, en tu casa, la protección del Padre, de una forma sobrenatural, de verdad, que puedas sentirla, que puedas vivirla. Te espero el domingo si Dios quiere. Sigue orando por nosotros, sigue cubriéndonos en oración, sigue pidiéndole al Padre por nosotros, tus pastores, por nuestra familia pastoral, porque necesitamos de Él, necesitamos estar alineados, necesitamos estar hablando su palabra, su consejo, y porque esto es una gran responsabilidad para nosotros. Queremos enseñarte de la forma correcta y necesitamos estar alineados con Él. Así es que sigue orando por nosotros, sigue bendiciendo nuestra vida con tu oración, que nosotros hacemos lo mismo por ti. Te bendigo, te amo, te envío un fuerte abrazo hasta donde tú estás, extrañándolos como el primer día estamos hoy. Así es que nos vemos el domingo. Espero reportes tu sintonía y compartas las transmisiones con tus amigos y familiares. Bendiciones.